Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Acá tenemos un contacto en directo desde Venezuela, Ennio Di Marcantonio, el periodista, y nos va a hablar de algo sumamente interesante que no van a ver en ningún lado de internet, les aseguro, y menos explicado de una manera tan sencilla. Primero, antes que todo, Ennio, ¿cómo andás? ¿Cómo está todo por allá? Hola Diego, saludo a toda Argentina y por supuesto a la gente que te sigue desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Bueno, vamos de una al tema principal para captar la atención de la gente. Estén todos muy atentos. Ennio, contame, ¿qué está pasando en este momento en la economía venezolana? Tema central de ese país. Bueno, fíjate, es una pregunta que puedo responder con una pregunta. Por ejemplo, si tú allá en Argentina tienes que salir de Argentina para algún país, tú te llevas unos pesos y, por ejemplo, llegas aquí a Venezuela o quizás al aeropuerto de Nueva York, el JFK Airport de Nueva York o el aeropuerto de Barajas de Madrid, y tú llegas y dices, deme euros a cambio de estos pesos o deme dólares a cambio de estos pesos. ¿Qué crees que podría pasar en la ventanilla de la casa de cambio cuando llegas al aeropuerto? Y ¿Te los aceptan o no te los aceptan? no, los pesos no me los van a aceptar. Ajá, bueno, exactamente eso pasa con todas nuestras monedas latinoamericanas. Nosotros todos somos un país dependiente del dólar, igual que todos los países latinoamericanos son dependientes del dólar. El dólar es una moneda que tiene tres patas. Una de las patas es el petróleo. Desde que Estados Unidos presionó hasta de amenaza de guerra a la monarquía saudita y exigió que todas las transacciones del petróleo mundial se tienen que hacer en dólares, pues entonces ahí está una de las patas. Todas las transacciones mundiales se tienen que hacer en dólares. Esa pata está un poco débil porque ya hay países que no estamos haciendo transacciones petroleras en dólares a pesar de otras restricciones de las cuales podemos hablar más adelante. La segunda pata del dólar es el comercio mundial. La economía mundial se mueve con el dólar como referencia para marcar los precios de los productos, etcétera, etcétera, a nivel mundial. Pata también débil porque también se pueden hacer transacciones en otras monedas, inclusive ya hay países que están haciendo transacciones intermonedas con sus propias monedas, ejemplo Rusia y China. Y la última pata que le queda es la mega industria militar que tienen, porque ellos son una superpotencia por el poder militar que tienen. Ese poder es la garantía, como decimos en Venezuela, para que ellos puedan imponerle a todos los países que no se coman la luz, es decir, que no transgredan el sistema financiero que ellos montaron. El mismo sistema financiero con el que están haciendo las sanciones y el bloqueo al Venezuela, o mejor dicho, las mal llamadas sanciones, porque son medidas coercitivas unilaterales, porque en primer lugar Venezuela no cometió ningún delito para que sea sancionada, y en segundo lugar, Estados Unidos es un país igual que Venezuela, igual que Argentina, igual que cualquier otro país, no es un organismo multilateral, por lo tanto no tiene autoridad ni moral ni jurídica para sancionarnos, pero ellos pueden sancionar su dólar, y a donde ellos deciden que el dólar no suene, no esté, no aparezca, pues sencillamente no funciona la economía de un país que comercia en dólares. Por ejemplo, que el petróleo, Venezuela, lo vende en dólares. Venezuela desde octubre no recibe ni un solo centavo de dólar por motivo de alguna transacción petrolera. No tenemos ingresos petroleros desde octubre del año 2019. Pará, vos me estás diciendo que hace un año que que a Venezuela no le ingresan dólares por venta de petróleo. Y entonces, exacto. ¿cómo? Que sería como decir que no nos ingresan dólares, porque en Venezuela el único ente que produce divisas es el Estado. Bien. Es decir, la economía venezolana depende de un solo ente que produce divisa, que es el petróleo venezolano. El petróleo no se produce, se extrae, se producen los derivados. Por eso que tenemos problemas con la gasolina o en este momento. Es decir, el petróleo se extrae, usted extrae el petróleo, se lo lleva con un barco, lo comercia en el mundo y a esa gente le paga y esas divisas entran al país. Es el único ingreso real que tiene la economía venezolana es el petróleo. Por lo tanto, no estamos recibiendo ni un solo dólar. Desde el punto de vista, ya te voy a decir que sí estamos recibiendo, pero desde el punto de vista de la exportación petrolera en Venezuela, que es nuestro único ingreso, no lo recibimos de octubre de 2019, o sea, un año, exactamente como estás diciendo. Ok, entonces, yo fui a Venezuela, como sabe la gente que está mirando allí, yo veo que hay muchos dólares en la calle. El dólar está circulando como moneda y logré ver la última vez que fui como una cierta estabilidad gracias a esa circulación del dólar. Explícame ese fenómeno. ¿Qué está pasando en Venezuela, en las calles de Caracas, por ejemplo? Nosotros nos encontramos, tú y yo, en el año 2019, específicamente entre diciembre y enero, más o menos, ¿verdad? Que fue la vez que nos encontramos. ¿Qué estaba pasando en Venezuela en ese momento y cómo es eso de que hay tantos dólares en la calle en Venezuela en este momento? En primer lugar, el presidente de Fede Cámaras, que es como la central que agrupa a todos los empresarios
la vieja empresa privada, porque hay una nueva empresa privada, hay una burguesía revolucionaria en Venezuela, eso lo podemos hablar también y para que la gente que de izquierda que te sigue se asombre y no entienda qué quiere decir tu burguesía revolucionaria, también se lo puedo explicar. Pero la cosa, para hacerte concreto el cuento, es que el presidente Fede Cámaras dijo que a Venezuela por el sector privado ingresaron al país $6.000 millones en el año 2019. Ajá. ¿Por qué? Ajá. ¿Cómo es esto de que ingresó? Bueno, es una ruta que empieza en el año 2015, que con el decreto de Obama estaba haciendo un plan. Obama es una serpiente, no es como Donald Trump que te habla de frente y a la cara, sino que va por debajo, y por debajo él fue erosionando todos los gobiernos de izquierda de nuestra América. De hecho, ese año, gracias al decreto de Obama, empieza a complicarse la situación en nuestra América y termina con la elección de Macri en Argentina y unos días después la elección de la oposición en la Asamblea Nacional venezolana. Bien, para ahí para hacer un tope, a partir del decreto de Obama que declara amenaza inusual a Venezuela, algo que ciertamente es ridículo, empiezan las sanciones fuertes, ¿cierto? A Venezuela. Claro, ridículo, como dijo Cristina, que del ridículo no se vuelve. Cristina Fernández, cuando fue presidenta de la Argentina, que se lo dijo Obama. O sea, ¿cómo vas a declarar a Venezuela una amenaza inusual? En efecto, como bien dices, con esa medida, ese decreto, viene un paquete de sanciones, mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, que empiezan a estrangular la economía venezolana, a complicar el ingreso de divisas y de todo lo que pudiera significar. Las cuentas de Venezuela fueron bloqueadas, se han bloqueado cuentas incluso de algunos privados en Venezuela y en el mundo. Han habido problemas para poder hacer transacciones. Entonces, el Estado literalmente empezó a contraerse en su capacidad de divisa hasta que le tuvo que decir al sector privado en el año 2016, señores, no tenemos divisas para darles como le dábamos antes. Para explicar un poco a la gente que te sigue, porque eso también puede no entender. Los empresarios venezolanos no ponen ni un dólar para sus negocios. Lo que ellos hacen es que le compran dólares al Estado, el Estado le da los dólares, y ustedes saben muy bien que como nuestras monedas no tienen un valor real, ni el bolívar, ni el peso, ni ninguna moneda tiene un valor real desde el punto de vista latinoamericano, es decir, nosotros no podemos ir a una ventanilla, dame dólares, eso no se lo puede decir. Los dólares los cambias en tu país para irte a otro país a viajar, etcétera, etcétera. Entonces, como nuestras monedas no tienen un valor real, el Estado le da dólares al sector privado venezolano, el sector privado con esos dólares importa lo que tiene que importar y produce las pocas cosas que produce, y por eso es que aquí ha habido dólares. El récord de entrega de divisas a todo el país, pero principalmente del sector privado, fue con Hugo Chávez, que le entregó al sector privado 370.000 millones de dólares, de los cuales 200.000 millones se quedaron en Venezuela gracias al control de cambio, porque hubo, es decir, en Venezuela podíamos hacer mercado tranquilamente, salario de 300 y 400 dólares al mes, hasta $5.000 para viajar, $10.000 para viajar con Cadivi, pagábamos remesas, lo estaba hablando con un colega anoche, $3.000 al mes. Si tú tenías un familiar afuera, en Colombia, en Argentina, tú le mandabas $3.000 al mes bien pagados desde aquí del control de cambio venezolano. 200.000 millones de dólares se quedaron en Venezuela para uso, pero se fugaron de Venezuela 170.000 millones de dólares, que complementando lo que pasaba en los años 70 del siglo pasado, que desde los 70 hasta acá fugaron capitales. Bueno, los empresarios venezolanos y la oligarquía venezolana globalmente tiene 406.000 millones de dólares en el exterior, según el Instituto Fiscal Británico. En el año 2016, el gobierno le dice a los empresarios, no tengo divisa, no te puedo seguir dando divisas, por lo tanto tienes que invertir tú en la economía. Bueno, ahí es donde empieza a entrar dinero del sector privado que no exporta, así que lo que estamos viendo es un regreso de capitales, el primer regreso de capitales en esta Latinoamérica donde se fugan capitales, el primer regreso de capitales en la historia de Venezuela se logró en medio de esta guerra económica en Venezuela. Es una cosa loca, pero es un poquito para explicar eso. En el año 2016 ingresan 100 millones de dólares más o menos a la economía venezolana, producto del sector privado. En ese momento, para que te des una idea, ingresaron unos 1.000 millones de dólares por el sector privado. Pero para que te des una idea, del 100%, por eso dije 100, ahí es donde tuve la confusión, del 100% de las divisas que ingresaron al país, en ese momento, 60% de las divisas las puso el sector privado. Eso nunca había pasado en la historia de Venezuela. En más de 100 años de industria petrolera, de explotación petrolera, nunca había ingresado dinero y tanto de parte del sector privado, 60% de las divisas. ¿Eso qué trajo como consecuencia? Bueno, como hubo un voto de confianza de ambos, ¿okay?, pasaron estas dos cosas. Y con esto te remato el tema de eso, cómo llegamos a 6.000 millones de dólares. En el año 2017,
La Asamblea Nacional Constituyente gana la lucha contra la violencia que nos impusieron en las calles, cambiamos la fiscal general que está al servicio del golpismo y de los enemigos de Venezuela y de Estados Unidos, y a partir de que ya entra un fiscal general que pone la acción legal a grupos que no eran de manifestantes, ni de prisioneros políticos, ni nada de esas tonterías que dicen por ahí, sino eran grupos violentos, armados, que tenían 170 muertos encima en ese momento, 2017, se estabiliza el país. Y al estabilizarse el país, la Asamblea Nacional Constituyente tomó otra medida, liberó el control de cambio. Ya en Venezuela no hay control de cambio. No es que hay un dólar del Estado y un dólar paralelo, lo que ustedes, los sofisticados del macrismo llamaban el dólar blue en Argentina. No, hay un solo dólar, es del sector privado. El Banco Central de Venezuela lo único que hace es monitorear las operaciones diarias del dólar, ¿ok? Y monitoreando esas operaciones te pone el número. Bueno, el dólar hoy está en tanto, ¿ok? Así que el Estado no tiene nada que ver con los dólares porque liberó los dólares, es decir, levantó una ley que se llamaba Ley de Delitos Cambiarios, que por supuesto para proteger los dólares del Estado que el Estado ponía en la economía. Como el Estado ya no pone dólares, en el año 2017 también el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, declaró que ya no hay transacciones en divisas de dólar en Venezuela. Si el Estado o maneja euros, rublos, yuanes, pero dólares no. Por lo tanto, hasta las transacciones petroleras son con otra moneda porque evidentemente el dólar no lo podíamos usar por las sanciones o las mal llamadas sanciones. Ahora, Enio, yo te pregunto algo ahí. A ver, voy a hacer de papel de opositor. ¿Por qué el sector privado? De abogado, sí, que en definitiva es, bueno, y no tan opositor, claramente el que ataca al Estado venezolano, al gobierno, etcétera. ¿Por qué va a repatriar sus dólares, esos dólares que sacó del país, como pasa acá en Argentina, que son 450.000 millones de dólares que tienen los privados en el exterior de fuga de capitales? Bien, ¿por qué el sector privado va a traer los dólares a Venezuela? ¿Invertir en qué? Si en definitiva quieren que el gobierno caiga, ¿por qué ellos van a traer sus dólares? Bueno, justamente te voy a hacer remate de lo que te estaba contando y voy a llegar ahí rápidamente. En 2017, el vicepresidente de Economía dijo, Tarek El Aissami, aquí no hacemos transacciones del Estado con dólares. Vamos a hacerlo con euros, con yuanes, con rubros, y así de hecho ha sido. Las transacciones que han llegado, el presidente aprueba euros para algún plan de gobierno, etcétera. Dólares ya no se dice, porque no lo digamos, sino porque es que no tenemos dólares en el Estado. Bien. Los dólares los empezó a aportar el sector privado. En el año 2018 empieza el petro. En agosto de 2018. ¿Qué significa el petro? Es una criptomoneda venezolana. Empezamos a ingresar en el mercado de las criptomonedas con un pocotón de obstáculos que nos está poniendo Estados Unidos a la criptomoneda, pero empezamos a desarrollar otro tipo de transacciones que van progresivamente porque una moneda es fuerte cuando la usas. El petro se está comenzando a usar en el menudeo, en ciertos locales, en ciertos lugares donde se paga con biopago, es decir, con una huella digital que desde la cuenta de tu banco lo puedes pagar, y en pequeñas transacciones, en pequeños cambios, o desde grandes casas de cambio como Amberes Coin y algunas casas de cambio importantes en Venezuela, hasta pequeños grupos de Telegram y de otros sectores que empiezan a negociar el petro. Obviamente mucho más barato el valor está en 60 dólares o en 26 millones de bolívares ahora. Ellos lo pueden negociar en 15, en 20, pero lo están comenzando a utilizar el petro como moneda. Y en el año 2019, después de la guerra eléctrica que Guaidó promovió, él mismo se atribuyó la responsabilidad del atentado, dijo que hasta que no cayera el gobierno que él estaba tratando de tumbar, o sea, el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela, pues aquí no iba a haber luz. Y como tú puedes, hay luz. Estoy hablando contigo por eso. Y lo mismo dijo John Bolton, Mike Pence, o sea, toda la cadena de mando de Donald Trump. O sea, que evidentemente esto fue un golpe eléctrico. Esto no fue una falla eléctrica, un golpe eléctrico en Venezuela. Terminado eso, los empresarios empiezan a aportar su dinero. Por eso en el año 2019, 6.000 millones de dólares entraron en la economía por Fedecámara, es decir, las empresas privadas venezolanas, a través de Cusano, que fue el que lo declaró. Es decir, de 23.000 millones de dólares. Venezuela recibía 450.000 millones de dólares al año por petróleo. Bueno, se redujo a 23.000 millones de dólares en ese año. Bueno, de esos 23.000 millones de dólares, 6.000 los puso el sector privado. Es decir, una buena cantidad de dólares en la economía. ¿Por qué están poniendo dólares si hay un ambiente tan tenso en Venezuela? Bueno, en la vida real, Venezuela tiene un día a día un poco extraño también lo económico que la gente no entiende. ¿Cómo es que un salario mínimo, bueno, ya no saben ni qué decir, si está en 0.50, en 0.10, en 0.40, ya no se saben cuántos dólares está el supuesto salario que nosotros ganamos, etcétera? ¿Cómo es eso de que los empresarios traen sus dólares a Venezuela? En primer lugar, porque como ya el Estado no le está poniendo divisas, ellos tienen que poner sus divisas si quieren que sus empresas estén abiertas, si no las tienen que cerrar. ¿Por qué no las cierran? Es la famosa pregunta de cómo es eso de que tú me vendes una pizza en Venezuela en 60 dólares
$60. Eso no cuesta en Argentina una pizza, eso no cuesta en Italia una pizza, que no es la tierra de la pizza. En Eso la no cuesta Polinesia, debe costar en la Polinesia eso, una pizza. a lo mejor en Suecia puede ser que cueste una pizza $60, pero aquí es una locura que cueste y la gente la compra. Aquí, por el coronavirus, por la pandemia, se abrió la posibilidad de que las salas de cine privado hicieran autocine. Bueno, la entrada al autocine, $45. Yo creo que ni un concierto de Iron Maiden o de cualquier grupo que tú puedas conocer, los grandes, te cuesta $45 la entrada, pero aquí una entrada para una película que puedes hasta ver por internet, te cuesta $45. Pero ¿cómo es esta locura de que estos precios existen y ellos inclusive meten dinero en la economía? Porque la gente paga por esa película, paga por eso. Hay otra cosa también importante. Yo creo que el sector privado está poniendo sus bardas en remojo porque está viendo las bardas del Estado arder. Me explico. Si tú me estás empezando a sancionar las cuentas del Estado de dólares, tú empiezas por el Estado, pero después vas por los privados. Y uno nunca sabe, a pesar del excelente control que seguramente Estados Unidos tiene por cada dólar que ellos emiten y saben a quién fue, a qué cuenta está, etcétera. Uno nunca sabe si se vuelven más locos y empiezan a quitarle las cuentas a los empresarios privados que los apoyan a ellos. O sea, vos estás diciendo que los privados venezolanos están con temor de que Washington vaya a sus cuentas en dólares al exterior porque ya básicamente vació todas las cuentas del Estado venezolano en el exterior, como sabemos que está robando literalmente al Estado venezolano, y tienen miedo que a ellos también. Exacto, tienen el control de las cuentas del Estado y pueden ir por las de los privados también. Eso es un riesgo que tienes que correr. Entonces, antes de ese riesgo, yo inclusive cuando se aprobó ahorita la ley antibloqueo, lo escribí en Twitter. Empresarios que todavía tengan sus 170 mil millones de dólares en el exterior, tráiganselos ya a Venezuela. Aquí ya se aprobaron una apertura de cuentas en dólares en los bancos privados. Banesco, por ejemplo, uno de los bancos ya aprobó eso. Está empezando a moverse eso. Pregúntate por qué. Es decir, aquí es muy probable que esta gente vaya a traer sus divisas porque si las deja fuera, es posible que empezaron por las cuentas del Estado venezolano, pero después van por las de ellos. Uno no sabe en una situación tan convulsa como la que está Estados Unidos en este momento, que inclusive el presidente de ese país dice que no va a entregar la presidencia si pierde. Tú no sabes en este momento qué inseguridad hay. Y como dicen los que manejan el capitalismo, no hay nada más cobarde que un dólar. Pero lo cierto es que Venezuela es un país muy rentable. El famoso cuento en que en Venezuela hay mucho dinero. Hay dinero, la gente compra, la gente no importa la situación, está comprando. Hasta el punto que hay una buena noticia dentro de toda esta mala noticia que todos sabemos que pasa en Venezuela por estas mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, por el bloqueo que nos están aplicando por todo este daño. En Venezuela, entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, hubo un crecimiento de un 0,1-0,2%, algo que le daría risa a cualquier economista en estos países donde hay crecimiento regular. Pero ese 0,1-0,2% vale más que el crecimiento de 10% anual que estábamos teniendo con el presidente Chávez durante 2009-2011. Es mucho más grande ese crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es completamente puro. El dólar no tuvo, el petróleo que influye en el dólar no tuvo nada que ver en el crecimiento económico de Venezuela. Es la primera vez que Venezuela crece económicamente sin recibir un centavo. Como tú sabes, octubre fue que dejamos de recibir, octubre de 2019, fue que dejamos de recibir dinero por el petróleo. Significa que entre diciembre y febrero, y pudiéramos seguir, lo que pasa es que vino el coronavirus, entre diciembre y febrero logramos crecer 0,2% sin un centavo de dólar del petróleo venezolano. Es decir, es un crecimiento totalmente puro. Entonces yo creo que los empresarios venezolanos están haciendo lo que es el plan de la patria. El plan de la patria que implica que usted puede ser empresario privado en este país socialista, que es donde se está construyendo el socialismo, estamos en ese proceso, pero usted es el que invierte. Usted tiene que sacar sus dólares de su bolsillo e invertir en su negocio. Por eso también hablamos del surgimiento de la burguesía revolucionaria. ¿Qué es la burguesía revolucionaria? Un problema que no tiene nada que ver con el chavismo. Es gente privada, puede ser incluso chavista, políticamente hablando, votar por Chávez, votar por Maduro. Pero el sector privado venezolano, ese nuevo sector que están haciendo, es gente que sacó de su bolsillo sus dólares, invirtió en su negocio y su negocio está empezando a dar resultados. En un momento en donde te dicen no invertir, si tú sacas dólares de tu bolsillo en un país petrolero que te ha dado los dólares y que ya no te los da, y tú inviertes en tu negocio, eso ya te hace revolucionario. Nada más que hagas eso. No importa si el negocio te va bien o mal, la mayoría de los negocios les está yendo bien. Hasta el punto que el centro comercial en Venezuela
en el WhatsApp. Es decir, ahora los centros comerciales, y no por la pandemia nada más, sino porque la gente está dejando de ir al supermercado y está empezando a comprarle al vecino, al amigo, al que está produciendo. Yo te dije una pizza en $60, pero de repente una vecina tuya, como me contó mis colegas ayer, Claro. una vecina tuya hace la pizza, pero en 10, en $10 y le Claro. compra $10 y no Sí, de $60. además hay otra cuestión, de la experiencia que he tenido los últimos 5 años ahí en Caracas, yo veo primero un clima espectacular para el turismo. Primero. Segundo, veo que el venezolano es muy consumista, incluso en plena crisis, en plena hiperinflación, los centros comerciales, todos los comercios abiertos. Veo posibilidades infinitas para un montón de negocios, veo todo por hacerse. O sea, los empresarios que realmente tengan la plata, realmente si apuestan a Venezuela cuando el tema de los bloqueos se puedan ir sorteando, la verdad que van a hacer un negocio bárbaro, ¿no? Como decimos acá, porque por ejemplo lo que te decía de turismo tiene playas bellísimas, tiene nieve, tiene Caracas, que es una ciudad bellísima con montaña, o sea, tiene todo por hacerse realmente. Sí, es que precisamente la activación de los 15 motores, e incluso ya 16 de la agenda económica bolivariana, es decir, son todos los planes para cada sector, turismo, petróleo, comunicaciones, todo lo que se puede hacer en Venezuela, se está ya creando el ambiente para que el empresario pueda venir a invertir. La ley antibloqueo por el desarrollo Ajá. nacional y los derechos humanos, porque el nombre hay que decirlo completo, busca primero combatir esta cosa ilegal que nos han hecho, que se llama el bloqueo, que ya la ONU lo ha condenado medio mundo, pero Estados Unidos es un imperio y los imperios no obedecen a nadie más que a ellos mismos, hasta que la situación haga que ya no puedan hacer lo que están haciendo. Parte de eso es la ley antibloqueo por el desarrollo nacional, es decir, esto es para que desarrollemos desde adentro, porque a ti te pueden bloquear desde afuera, pero desde adentro no, dentro de tu territorio no. Entonces, por el desarrollo nacional y los derechos humanos, porque el bloqueo ha producido violación a los derechos humanos elementales de los venezolanos, hasta el punto que han tratado de estrangular al país en su salud. Ha habido muertos por falta de medicina, en la alimentación ha habido desnutrición, afortunadamente no las muertes que dicen desnutrición por falta de alimentos Claro. o por poca calidad en la cantidad de alimentos. Entonces, tú que me preguntabas eso sobre el empresario y la inversión en Venezuela, yo te voy a citar lo que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó hoy al cuerpo diplomático, hoy martes 13 de octubre, acreditado en Venezuela, sobre qué se busca con la ley antibloqueo. Ella explicó puntos claros y te lo digo rápido. La ley tiene capítulos importantes sobre la inversión internacional, que está dirigida para proteger la inversión internacional de quien quiera venir a invertir en Venezuela. Se creó un centro internacional de comercio que ya tiene una canasta de proyectos que serán presentados para la inversión internacional. Es decir, el Estado te va a ofrecer, si tú quieres invertir en turismo, aquí te tengo una cantidad de proyectos que ya están, o si quieres Ajá. invertir en petróleo, tenemos que... Entonces, en el área petrolera, canasta de proyectos. En el área de minería, canasta de proyectos. En el área del gas, nosotros tenemos una de las reservas de gas más grandes del planeta, cartera o canasta de proyectos. En el área de agricultura, del turismo y en todas las áreas donde Venezuela tiene grandes potencialidades de generar inversión en gran escala. No estamos hablando de pequeños inversionistas, estamos hablando de grandes inversionistas que con esta ley ya no tienen los problemas que tenían para venir. El presidente Nicolás Maduro presentó de forma transparente este proyecto del pueblo venezolano cuando presentó esta ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, aquí nadie le está jugando un secreto al pueblo venezolano, se está haciendo público, pero además la ley tiene todas las medidas para proteger la información y para proteger a quienes vengan a invertir a Venezuela y para proteger su inversión. Luis Brito García, en una entrevista, uno de los críticos de la ley antibloqueo, uno de los grandes intelectuales venezolanos, dijo, bueno, habría que ver si Estados Unidos no puede captar al que venga. Es muy probable, si se mantiene el secreto de las inversiones, que a Estados Unidos le cueste más hacerle el daño a Venezuela de pretender seguirnos bloqueando e respetando el libre comercio. O sea, Ennio, ahí te voy a hacer un parate. O sea, Sí. yo soy un inversor multimillonario, un alemán que quiere venir a invertir a Venezuela. Bien, mi miedo como enorme y gran empresario que soy, multimillonario, es que Estados Unidos a mí me sancione por invertir en Venezuela. Y la ley antibloqueo a mí me asegura, digamos, el silencio, un secreto a nivel estatal de que nadie se puede enterar si yo estoy invirtiendo o no mis capitales en Venezuela. Viene por ahí, además de tener cuentas en dólares en los bancos en Venezuela. Correcto. Y además tener la garantía de Ajá. retorno de tu dinero también por esas cuentas en dólares y además por el secreto.
Es decir, todos los estados se reservan secretos. Los grandes países, las potencias mundiales tienen secretos de estado. Nuestros países latinoamericanos se les permitía que pudiera haber inversión y todo lo demás, pero se les prohibía tener secretos de Estado. Entonces, inclusive hablan de la falta de transparencia como porque los políticos son corruptos, claro, como si los políticos de Europa fueran muy honestos, ¿verdad? Que no tienen problema. Se dice no, que no, tú no puedes tener secretos. Claro que tengo que tener secretos y sobre todo si tú me estás bloqueando, tengo que tener secretos. Porque ese empresario multimillonario, si quiere venir a invertir para acá, no va a poder invertir si sabe que sus cuentas se las pueden bloquear. De hecho, aquí hay un caso muy conocido dentro del chavismo, dentro de la revolución, que es de dos muchachos, Alfredo y Argeni, gerentes del petróleo de Venezuela, que han pedido mucho su liberación y todo lo demás. Bueno, la acusación del Estado, del Ministerio Público hacia esos venezolanos, esos ciudadanos, fue que ellos, a lo mejor, bueno, no voy a especular sobre los motivos y las motivaciones, pero para decírtelo en concreto, son personas que agarraron una información secreta de PDVSA, la sacaron pensando que era un caso de corrupción, otra vez el tema de que los secretos son necesarios, no necesariamente es corrupción, se lo entregan a un periodista, el periodista en Estados Unidos lo replica y resulta que Estados Unidos agarró esa información y cerró un negocio con Suecia, amenazando a la empresa sueca con la que estábamos haciendo negocios petroleros y perdimos un negocio multimillonario por culpa de ese secreto de Estado que se reveló. Entonces, eso tiene que terminarse. En Venezuela tiene que haber el secreto de Estado como en todo país potencia, todo país desarrollado, que protege sus inversiones, protege el secreto de sus inversiones, porque además no está ocurriendo ningún acto de corrupción, ni de narcotráfico, ni de nada de eso, ni de terrorismo. Es un acto legal. Ennio, ahí puntualmente, entonces, pues yo para tratar de visualizar, yo soy el empresario, tengo una cuenta en dólares allá, pero ¿cómo va a ser para que esos dólares se transfieran a mi cuenta, por ejemplo, en Alemania, sin que Estados Unidos se entere? ¿No manejan ellos el sistema SWIFT? ¿No hay forma de que se enteren por tema de códigos interbancarios? Eso es lo que no logro entender desde mi ignorancia, por supuesto te pregunto. Eso seguramente es un riesgo que hay que correr, pero también la ley antibloqueo contempla la economía en criptomoneda. Y evidentemente, claro, ya Estados Unidos salió con sus amenazas porque evidentemente realmente la actuación de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos, ¿no? El pueblo estadounidense es de una mafia. O sea, cuando uno llama al Pompeo, uno no sabe si está viendo al Capone o está viendo al secretario de Estado de Estados Unidos. Se ha dicho un mafioso. Y resulta que ahora el secretario de Tesoro, no, también podemos sancionar las criptomonedas. Bueno, está bien, vamos a ver hasta dónde va a llegar el tema de la sancionadera. Nosotros no sabemos, inclusive del ambiente electoral de Estados Unidos, qué es lo que podría ocurrir. Pero lo que podemos decir es que lo que están haciendo es ilegal. Ellos no pueden estar sancionando el comercio mundial porque el comercio tiene el derecho a la libertad de comercio. Y eso lo que puede hacer es que más bien muchos países empiecen a desconectarse del dólar. Pero la reflexión que yo te hago es esta. Si un grupo internacional estadounidense se presenta en Rusia y toca en Moscú y Moscú está sancionada y Rusia está sancionada, entonces yo no creo que sea muy problemático que Venezuela pueda tener esa posibilidad de hacer negocios internacionales. Es un poco lo que te venía diciendo. En el área de los derechos humanos, hay una cosa importante que yo sé que no impacta mucho en materia internacional, pero es bueno para que lo sepa la audiencia, ¿no? que te sigue. El Centro de Comercio Internacional, que contempla la ley antibloqueo, cuenta con un observatorio de medidas coercitivas unilaterales para que sepamos en tiempo real cada sanción ilícita emitida por el gobierno de Estados Unidos que impacta y que buscamos proteger ante cada medida coercitiva unilateral. Además está el Instituto Marca País, eso es lo que te decía que es más interno, en defensa y la promoción de nuestros productos en Venezuela y de la identidad de nuestro pueblo. Es decir, no solamente el Instituto Marca País defiende nuestra economía local, sino además es el con el que vamos a colocar en el exterior nuestros productos, porque eso también lo hay que proteger. En el área de derechos humanos del pueblo venezolano, los recursos de la inversión internacional logradas con la ley antibloqueo se van a dirigir a varias cosas. Primero, lo que tanto se habla afuera, la recomposición del sistema salarial de las y los trabajadores venezolanos. Si hay otros inversionistas, es decir, no estoy hablando de los internacionales como tú pusiste el ejemplo del multimillonario, sino los venezolanos que empiecen a emprender, aumentan los productos, aumentan las opciones. Yo no tengo que ir al supermercado único que forma parte de los monopolios y oligopolios del país para comprar, sino tengo muchas opciones. Al tener muchas opciones, ¿qué significa? Empiezan a competir los precios y al competir los precios se estabiliza la economía porque yo no te compro a ti, sino que le compro a otro, por ejemplo, ¿no? Y, también entonces lo que me decías también, volviendo un poquito a la repatriación, se está dando en Venezuela, se puede decir, la primera repatriación de capitales de la historia a nivel latinoamericano. ¿Se puede llegar a titular esto de esta manera? Sí, porque de hecho hay una anécdota que se cuenta en la Argentina
cuando fallece Perón en Argentina, en los años 70 del siglo pasado, decían en esa época que en Argentina se estaban haciendo dos filas, dos colas. La cola de los pobres para comprar fideos y para ir a rendirle el último homenaje al general, a Perón, que en esa época también como en Chile están haciendo acaparamiento, lo que pasa es que fue más sutil que en el caso chileno, y la otra cola o la fila era de los ricos para comprar dólares, para llevárselo fuera del país. O sea, para que tú veas que es una realidad latinoamericana. O sea, no pasó nada más en Venezuela con la locura de Carlos Andrés Pérez en esa misma época, el primer gobierno que desangró a Venezuela, permitiendo que la gente sacara todas las divisas que quería. Que yo estoy convencido que Carlos Andrés Pérez era una ficha del Fondo Monetario Internacional para que votara toda la plata de Venezuela, algo así como hizo Macri con la plata que dejó en reserva la Argentina cuando llega al gobierno, y después se endeudara con el Fondo Monetario Internacional y le dejara la deuda y el país inmanejable a sus sucesores. Entonces, la primera repatriación de capital en la historia de Latinoamérica real, es decir, no es porque vienen unos estímulos para estrangular al pueblo, lo que hacen los gobiernos neoliberales, no. La primera repatriación real de capitales es esto que está ocurriendo porque los capitales están viniendo sabiendo que, uno, el Estado ya no les va a dar dólares y dos, lo más importante, que corren el riesgo sus capitales afuera por esta situación de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. Enio, explicarle a la gente en forma lo más didáctica, fácil posible, ¿qué es el petro? ¿El petro va a dar mucho que hablar a futuro? ¿Qué es la criptomoneda petro en Venezuela, que tanto se ha hablado? Bueno, en primer lugar, el petro es la moneda que siempre debió ser. Es decir, no es una moneda nada más, es la creación del primer sistema financiero de Latinoamérica. ¿Qué significa sistema financiero? Ya veníamos hablando al principio de esta conversación, la primera cosa es que nuestros países no tienen una moneda fuerte, no tienen una moneda propia. Primero porque las economías son precarias. Todas las economías de Latinoamérica, si no las manejan oligopolios o oligarquías, no son economías que tienen una gran capacidad, no son economías competitivas a nivel internacional, porque cualquier gran consorcio en Argentina, en Venezuela o en Colombia son casi que tiendas de conveniencia de bombas de gasolina en Miami o en Nueva York. O sea, no tienen la capacidad gigante que tienen estas grandes fábricas y empresas. Son gente derrochadora de dinero si se los da el Estado o fugadora de capitales, como hemos ido diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que entender respecto a esta situación es que si nosotros ni siquiera tenemos una moneda propia, porque dependemos del dólar para todo, imagínate tú no tener un sistema financiero propio. O sea, Estados Unidos tiene el control hasta del último dólar que circula del mundo, por eso es que lo puede sancionar a su dólar, que es lo que realmente sanciona con su sistema financiero, con su SWIFT, y por supuesto ninguno de nuestros países puede hacer nada ante eso, a menos que diseñes todo un sistema financiero con tu moneda, protegida con tus códigos, con tus sistemas de seguridad y que tú sepas todo el movimiento que tiene tu moneda. Hacerlo en fiat, en físico, es decir, billetes, moneda, eso es muy difícil porque, como hemos visto en Venezuela en el año 2016-2017, el narcotráfico colombiano estaba haciendo operación de sacar nuestros bolívares, nuestra moneda, sacarla hacia Colombia y dejarnos sin papel moneda. Lo mismo que hicieron en la Alemania de Weimar para crear esa hiperinflación que parió a Hitler y el nazismo y la dictadura en Alemania, lo mismo que se hizo en la Unión Soviética sacándole las monedas, o sea, esos típicos boicot de papel. Así que ya sabemos que la moneda fiat no nos sirve para hacer una moneda, o sea, la puedes llamar el superpeso o el superbolívar, igualito eso no va a servir de nada. Pero además, la vía electrónica te permite crear un sistema financiero donde sí puedes tener el control seguro de todo el movimiento económico que está ocurriendo, y como la moneda es electrónica, no la puedes llevar para ningún lado sin que se sepa exactamente cuál es la traza de ese movimiento. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno para que esta moneda sea transable? Para que ahora mismo se pueda empezar a utilizar el petro y que China compre petros para ir al petróleo y comprarle petróleo u oro a Venezuela. ¿Cómo se hace para que mañana yo pueda adquirir un petro acá desde Argentina y pueda entrar a comprar algo en Venezuela? Para empezar a que tenga más transabilidad. En primer lugar, las casas de cambio existen, inclusive casas de cambios privadas para el petro. Lo primero que le tienes que dar al petro es usabilidad. ¿Qué está haciendo el gobierno? En primero, el mercado interno ya ha aprobado créditos para la cartera agrícola a través de la misión Agropatria y las otras misiones Agrovenezuela. Ha aprobado créditos en petros y movimientos en petros para la economía interna. En el caso de la economía externa, de poder comprar se puede, pero lo correcto sería que
pudiéramos hacer nuestras transacciones directamente en nuestra criptomoneda a través de lo que podamos exportar. Es decir, el intercambio comercial. El problema es que cuando estábamos ya en ese plan, Estados Unidos comenzó a cerrar nuestros barcos, nos impedía los movimientos de nuestros barcos, amenazaba a las empresas que quisieran hacer los movimientos de barcos sin necesidad de hacerlo nosotros. Entonces, evidentemente, eso impide el comercio internacional. Luis Brito García decía, bueno, pero es que el Estado no es problema del Estado, la inversión internacional. En un país normal, no. En un país donde todo estuviera funcionando normalmente, el inversionista viene, saca su dinero y punto. Pero aquí hay literalmente que traerse de la mano el inversionista internacional para hacer las operaciones. Una vez que el problema de la obstaculización se corte, nosotros podemos hacer las transacciones libremente en el petro, ya para pensar a nivel internacional. Sabemos que hay compras, pero en muy pequeña cantidad a nivel internacional de lo que es la criptomoneda, y muy boicoteado a través de una propaganda con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué nosotros podemos crear nuestro propio sistema financiero? Porque tenemos el respaldo de la moneda. El respaldo no significa que dame un barril de petróleo por el petro, no, sino que en caso de que la moneda no llegara a funcionar, tenemos con qué pagarle al que es dueño de la moneda petro en ese momento cuando la adquiere. Ajá. Es decir, un promedio entre el petróleo, el oro, los diamantes, es decir, esas pequeñas reservas que nos estamos creando de minerales sirven para respaldar el petro, inclusive en campos petroleros exclusivos para producir los respaldos que necesita el petro como una moneda que es evidentemente fuerte, porque nosotros tenemos los recursos para darle valor a la moneda que, por ejemplo, no tienen muchos países latinoamericanos que de repente no producen petróleo, o sea, no tienen reservas petroleras para extraer y producir, o bien. No tienen oro, no tienen diamantes, etc. Esa sería bien. Básicamente la diferencia. Ya tenemos el piso para empezar a trabajar, y eso es lo que se está haciendo para la construcción de una economía. Y vamos adquiriendo petros todos los venezolanos a través del carnet de la patria, donde puedes cambiar bolívares por petro de tus bonos que recibes. Ya la gente está haciendo usable el petro en su día a día, pero es un proceso lento porque, repito, no es solo una moneda, es un nuevo sistema financiero que inclusive funciona como un banco. El carnet de la patria, que es una tarjeta de seguridad social en Venezuela, haces transacciones, pagas hasta los servicios, como si fuera un banco, exactamente un banco. Retiras y pagas dinero. Para terminarse un banco, el carnet de la patria tendría que darte crédito, que es lo único que no te da. Ajá, ok. Y está gran parte del pueblo venezolano carnetizado, ¿cierto? ¿Cuántos van distribuyendo? La última medida que yo tenía, por lo menos, son 18 millones de personas. Somos 30 millones de habitantes, 1.800.000 aproximadamente fuera del país. Olvídate de todos esos cuentos de cuántos son, de que dicen que son como si 17 millones de venezolanos fuera. Eso es mentira. 1.800.000 aproximadamente. O sea, en total debemos estar entre 31 millones y 33 millones de habitantes en total, incluyendo los venezolanos. O sea, que yo voy con mi carnet de la patria, ahí me depositan el petro y yo puedo ir a comprar a algún lugar con eso. No funciona como un débito. Sí, todavía pensar como débito es difícil porque en Venezuela hay muchos comercios que no tienen biopago. Recuerda que el tema de las criptomonedas se basa en varios factores. En el caso del carnet de la patria, cuando tú recibes el petro, tú tienes que ir a un sitio que sea biopago, es decir, que pagues con tu huella digital, porque el banco te activa con la huella digital tu equivalente en petro. O sea, tú el carnet de la patria, lo funcionas por ejemplo, el Banco de Venezuela en una criptobilletera y pagas, por supuesto, tú pagas en petro y el propietario recibe del establecimiento, el del negocio recibe el pago en bolívares. En el caso de la wallet ya es un poquito más libre, es decir, si tú tienes tu petro billetera, como los que tienen wallet de las criptomonedas, esto es una cosa un poco complicada, pero quien maneja criptomonedas me entiende, tienes tu billetera y entonces, por ejemplo, yo voy a un sitio de comida o algo en Caracas que tenga también su billetera petro, y yo me meto en la página web junto con el dueño del negocio y pago tranquilamente haciendo la transacción sin ningún tipo de problema. Pero es un proceso muy lento porque también se está haciendo un control muy riguroso de quién va llegando, de quién tiene la billetera y todo lo demás, para que definitivamente el sistema no tenga ningún tipo de gotera, sino que tú puedas saber minuto a minuto cada transacción, segundo a segundo, y va a ir familiarizando el país con algo tan novedoso como la criptoeconomía, que nosotros ya lo estamos manejando cuando todavía muchos países todavía están con las monedas fiat. Mira, mucha gente que vea esta entrevista hasta el final, la verdad es que cuando vos estás hablando de biopago, de carnet de la patria, de criptomoneda, de hecho también está el pago móvil, que pagás los servicios a través de un mensaje de texto con el celular. Yo lo vi allá, de hecho en el metro, en el subterráneo, se ven cómo pagar, están las instrucciones pegadas. Eso todavía no lo tiene gran parte
de países de Latinoamérica. Y uno pensar que Venezuela es esa Venezuela que te dicen los medios, prácticamente una Venezuela destrozada, con crisis humanitaria, y que vos estés hablando ahora de este tipo de sistema, en realidad lo que está hablando es que en plena crisis están haciendo adelantos que otros países no, y si llegan a salir de la crisis, yo me imagino una Venezuela potencia. No sé en cuánto tiempo y espero por supuesto que se logre, pero es una realidad muy difícil de explicar cuando uno no va allá y lo vive. Sí, porque el problema de la propaganda y de las mentiras, ahora uno entiende después de que uno hace da toda esta información que yo le estoy dando a tu gente a través de ti, Diego, uno entiende por qué hay tanta propaganda contra Venezuela, porque es que si tú le dices a la gente lo que nosotros estamos haciendo aquí, más de un gobierno de Latinoamérica estaría tumbado por su propia gente en este momento, como pasó con las brisas bolivarianas en 2019. O sea, no está fácil eso. Y ellos tienen todo el motivo para mentir y además hacer negocio con Estados Unidos, porque con el cuento de los refugiados venezolanos, los cuales no han visto un peso ni un centavo de dólar por la supuesta ayuda humanitaria que ha mandado a Estados Unidos, los gobiernos se están quedando, o sea, los políticos corruptos de esos países con los políticos corruptos opositores, bueno, enemigos de Venezuela que tenemos acá, ellos están coaligados para recibir ese dinero del cual los venezolanos de allá, esos que están viajando, migrar es otra cosa, no ven ni un solo centavo. Entonces, este tipo de cosas son difíciles de entender, pero para lograr esto de la economía, esto de la criptomoneda, del biopago, el pago móvil, lo que bien dijiste tú tienes que tener una sociedad organizada. La explicación de por qué estas cosas están pasando en Venezuela, y muchas no se saben por la propaganda, es la misma explicación por la cual, porque en Brasil hay un genocidio en este momento por el coronavirus, porque tú no puedes calificar a Bolsonaro de otra forma que no sea genocida. O sea, disculpa, es un tipo que no solo no está haciendo lo que la Organización Mundial de Salud le recomienda a los países para combatir el coronavirus, es que está estimulando a la gente a no cuidarse. O sea, es una persona que quiere que la gente se enferme. Esa es la única explicación. Sí, Porque tú no puedes, totalmente. tú no puedes permitir como gobernante que la gente se te enferme. Pero este tipo parece que estuviera en un plan, uno no quiere ser conspiranoico, pero parece que estuviera en un plan de reducción de la población tipo el Club Bilderberg, son esas cosas tenebrosas que están buscando reducir la población para reiniciar el capitalismo. El caso de Perú, también un descontrol total con respecto a la atención. El caso de Colombia, mejor ni hablemos, con el narcogobierno de Iván Duque. O sea, una cosa terrible a nivel continental lo que está pasando, pero en el fondo, ¿por qué está mal la situación del coronavirus allá? Y aquí está, a pesar de los emigrados que tenemos, que son los que generaron un aumento en la cantidad de casos de coronavirus en Venezuela, es decir, la cantidad de gente que está regresando, venezolanos que regresan de Colombia, de Brasil, ya nosotros en este momento tenemos 100.000 retornados, 100.000. Ya imagínate si venían 50.000 aproximadamente que ya se han retornado en 2019 con el plan Vuelta a la Patria. Estamos hablando de 150.000 venezolanos que ya están aquí otra vez en su tierra. Bueno, aquí, a pesar de eso, tenemos la menor mortalidad de toda Latinoamérica, junto con Cuba y Uruguay, creo también, y además la menor cantidad de casos y sobre todo la mayor cantidad de casos recuperados. Más del 85% de los venezolanos en este momento que contrajeron coronavirus están recuperados. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cómo se logró esto? Lo mismo que con la economía. Venezuela es un país que se está organizando. El carnet de la patria es un sistema de organización de los venezolanos. Y ya ese sistema tiene más de 18, 20 millones, o sea, casi todo el país tiene carnet en este momento. Y las consultas, por ejemplo, la consulta que se hizo para la ley antibloqueo, si estábamos de acuerdo que existiera una ley antibloqueo en Venezuela, alcanzó 90% y tú puedes estar seguro que la gente participó porque con el carnet se mete y aparece la encuesta, la llena y listo, y en 2 minutos ya tú opinaste. O sea, el gobierno está sabiendo minuto a minuto todas las materias de la vida nacional, toda la información que necesita a nivel del coronavirus, porque además te da la oportunidad de llenar una encuesta para ver cómo estás de salud y apenas se ve algún síntoma, se activa el sistema de salud y te busca y te lleva al centro de salud para que estés allí, se te hagan las pruebas. Es decir, es un sistema muy organizado y con los CLAP pasa lo mismo. ¿Quién iba a decir en el año 2016 que iba a haber una pandemia como el coronavirus y que los que nos organizamos y tenemos un CLAP, es decir, unos alimentos que tú compras por internet y te llegan a tu casa, literalmente, no los tienes ni que ir a buscar un supermercado ni de nada, ahora resulta que gracias a eso y a unos mercados a cielo abierto que se hacen también con los CLAP, resulta que tú no tienes ni siquiera que asomar la nariz por la calle porque te pagan el salario estando en tu casa. Te llega la comida directo para acá, te llega la comida directo para las zonas. Por supuesto, todo no es general en Venezuela, en las zonas más remotas es más difícil, pero ese tipo de comportamiento que tiene la sociedad organizándose, bueno,
¿Quién diría en 2016 que hoy nos hace que los casos sean pocos? Porque como la gente sale menos, se expone menos, y al exponerse menos, hay menos casos. Sí, es que es concluyente, es absoluto decir que, digamos, cómo se derrumba la teoría de que en Venezuela hay una crisis humanitaria es simplemente viendo la cantidad de infectados que hay. Es tan simple como eso. O sea, acá en Argentina, incluso desde el Estado, bueno, fuimos uno de los primeros países también que decretó la cuarentena, etcétera, etcétera. La gente no hizo caso, los medios alentaban de que salgan a manifestarse. Además que hay, por supuesto, intentos golpistas, eso es evidente, como siempre la derecha, pero ya estamos cerca del 1.000.000 de casos y Venezuela tiene 100.000. O sea, es tan contundente la cifra del coronavirus. Ningún país con crisis humanitaria estaría así. Eso está clarísimo. Y realmente qué importante y qué contento lo pone a uno conociendo Venezuela y conociendo la verdad de Venezuela, ¿no? Sí, justamente eso. Y por eso es que yo siempre hago un monitoreo de los casos para dar la precisión pues, a la gente que nos sigue en toda Latinoamérica. Gracias a ti, Diego, y el trabajo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, la cifra global, general, de COVID-19 está en 84.391 casos, de los cuales 90%, 76.262 se recuperaron. Esta es la cifra que acaban de dar hoy en Venezuela, 13 de octubre. O sea, ni siquiera hemos llegado a los 100.000 casos. Pero es justamente eso, fíjate, cuando tú tienes un país donde todos se alinean en la solución, porque hay que decirlo, mira, los medios privados que son opositores al gobierno, 80% de los medios de comunicación radiales y televisivos, sin contar redes sociales, son privados y están al servicio de la oposición, no son pro gobierno. De hecho, la campaña electoral está muy difícil porque los medios de comunicación, por respeto a la institucionalidad, están promoviendo los candidatos opositores que se lanzaron a la Asamblea Nacional ahorita en las elecciones, pero hay algunos que no quieren seguir la línea porque ellos están con la línea de estos agentes de Estados Unidos cobardes, mal llamados oposición venezolana, que no se lanzan porque saben que van a perder las elecciones, por eso que no se están lanzando. Porque repudio nacional que tiene Juan Guaidó, que tiene Leopoldo López o que tiene Ramos Ayude, pasa el 80% de rechazo. Ellos son en este momento los que tienen 80% de rechazo, por eso que nadie votaría por ellos. Entonces, es importante lo que estás diciendo porque nosotros, el secreto es justamente cómo se organizó todo un país y aquí, gracias a que recibimos información de todo el mundo, los medios de comunicación colaborando, los privados, el 80% de los medios, aquí la gente está asustada con el COVID-19. Es decir, los venezolanos no salimos a la calle a retar la cuestión y si hay algunos casos que salen y todo lo demás, enseguida empiezan los regaños en Twitter. Bueno, la avenida yo no sé qué de Caracas está llena de gente caminando, ¿qué pasa? Yo no sé qué, la gente empieza a formar rollo porque evidentemente pasa. Perfecto. En cambio, si tú tienes un país donde solamente por llevarle la contraria al gobierno de Alberto Fernández, los medios privados empiezan a atacar al gobierno diciendo salgan a la calle, protesten, cuando tú sabes que si sale a la calle y se expone la gente, se contagia, bueno, tú estás siendo parte del problema, no de la solución. No, un rol nefasto. De hecho, periodistas que han alentado a salir quejándose de que yo soy libre y hago lo que quiero, han estado al borde de la muerte. Pero claro, ahora no salen a pedir perdón ni se arrepienten, ¿no es cierto? Un papel de verdad tan vergonzoso, tan reprochable. Y bueno, cambiando de tema, 6 de diciembre hay elecciones en Venezuela. ¿Cómo ves la preparación que tiene que ver con la seguridad? Uno siempre tiene algún miedo de que haya un intento de algún atentado o una invasión terrorista, como lo han intentado también. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comando Estratégico Operacional de la FAM, el CIOFAM, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, ellos tienen todo un despliegue porque el problema más grave es que tú podrías decir, bueno, la seguridad interna, no, es que en Colombia nos están amenazando, de hecho, ahí la última denuncia del presidente de la República, en este caso el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, es que hay grupos paramilitares que se están entrenando en Colombia para generar problemas. Pero la buena noticia también es que día a día hay incautaciones de armas, de explosivos, de grupos, meten presa a personas, etcétera, etcétera, que las encuentran con armas y evidentemente se está buscando garantizar la máxima seguridad el día de las elecciones. Es una cosa difícil porque Venezuela es un país, los venezolanos somos esencialmente democráticos, o sea, la última dictadura militar aquí existió en 1958. A partir de ese momento era normal votar. Inclusive la guerrilla, la lucha armada de la izquierda, que se alzó, igual que se alzó en casi toda Latinoamérica, con el Che Guevara, con Fidel, con todo, que se alzó aquí, jamás fue contra un proceso electoral. Es decir, ellos estaban al margen de la institucionalidad porque ellos no se enfrentaban, como pasó en Macuto,
Es un caso que fue conocido, la famosa Operación Gedeón, que se cayó. Yo comparo a Macuto con Machurucuto. Estos nombres son de dos espacios de mar de Venezuela. Machurucuto, en los años 60, un grupo de guerrilleros de Cuba vinieron a apoyar a un grupo de guerrilleros venezolanos para hacer una cabeza de playa y empezar la insurrección armada. Estos grupos se enfrentaron con las Fuerzas Armadas venezolanas, pero las Fuerzas Armadas que estaban bajo el control de la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Es decir, los guerrilleros se están enfrentando a Estados Unidos. Aquí en la Operación Gedeón, en Macuto, en mayo de 2020, un intento de invasión a Venezuela. Estos grupos mercenarios, que no son guerrilleros, que están luchando por causas y por ideales, llegaron a las costas venezolanas con apoyo de Estados Unidos, como si fuera Playa Girón, y fueron capturados por nuestra Fuerza Armada venezolana, que ahora sí defiende los intereses del país. Ahí está la diferencia entre cuando tú te alzas al servicio de Venezuela y cuando tú te alzas como mercenario de un país extranjero, en este caso Estados Unidos. Entonces, yo siempre hago hincapié en esto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cómo han logrado romper ese paradigma de la Escuela de las Américas, y es realmente una cuenta pendiente para el resto de los países de Latinoamérica tener fuerzas armadas que respondan al pueblo realmente, ¿no? Por un lado, y por otro lado, para que entienda la gente, o sea, Venezuela tiene aproximadamente 2.500 kilómetros de frontera con Colombia, si no me equivoco. Sí. Imagínense, claro, más caliente del mundo. Imagínense los que están, y Colombia es literalmente propiedad estadounidense en este momento, con más de 7 bases estadounidenses, con terroristas que están siendo entrenados para entrar a través de esos 2.500 kilómetros de frontera. Imagínense lo difícil que es controlar eso, y lo bien que se ha hecho, porque si no, Venezuela en este momento estaría en llamas, y sin embargo se ha hecho por esa unión cívico-militar, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el plano geopolítico hace las cosas muy interesantes. A veces uno se pregunta si realmente a qué está jugando Donald Trump. Uno a veces no lo entiende por algunos movimientos, pero yo creo que es porque la unión cívico-militar, la unión del pueblo venezolano es una unión muy clara, y sobre todo hay un consenso nacional contra la guerra. Porque tú dices, bueno, Jaime, pero ¿y el opositor venezolano, eso que tú ves? No, o sea, realmente el opositor venezolano es una persona que está clara que no quiere una guerra en Venezuela. Y al no conseguir eco, los mismos agentes de Estados Unidos, y empezando por sus jefes, por ejemplo, una persona que a lo mejor en Argentina conocen y que tiene autoridad, una tal María Corina Machado, es una y descendiente de la oligarquía venezolana. Su familia estuvo a punto de vender el Esequibo venezolano, y no el Esequibo, la octava estrella de nuestra bandera, todo lo que es del Orinoco para abajo, es decir, donde está el oro, donde están las reservas de hierro, de diamantes, nuestros minerales, nuestra biodiversidad, que es lo más importante, el agua, el oro blanco, nuestra octava estrella, todo lo que es Guayana, el sur de Venezuela, que hace frontera con Brasil. Eso lo estaban ofreciendo en el siglo XIX la familia de esta señora María Machado a la reina de Inglaterra para que viniera aquí a tomar el país para evitar la guerra, el alzamiento que provocó la guerra federal en Venezuela en esa época, en el siglo XIX. Esa señora todos los días amenazaba aquí al gobierno diciendo que una amenaza creíble de violencia. Señora, ¿qué entiendes tú por amenaza creíble de violencia? Una invasión militar. O sea, que de verdad apunto las armas contra Venezuela. Ahora la ha pedido más de una vez por sus cuentas de Twitter y redes sociales. ¿Sí? Y te doy una noticia por si tú no lo sabías, Diego, no lo sabía tu gente. Ahorita está diciendo que ella nunca pidió una intervención armada. Yo jamás he pedido una intervención armada. ¿Por qué? Porque Eliot Abrams te mandó a callar. Te dijo, María Machado, esto parece realismo mágico, la invasión. Ella dijo un tuit y más nunca. O sea, ella obedece las órdenes de Estados Unidos. A ti te mandan a callar y tú no sostienes tu idea de la invasión militar. Echaste para atrás, como echó para atrás mucha gente que está echando para atrás, y que ellos dicen no, hasta el mismo Alberto Fernández. Lamentable la posición de Solá. Yo sé que esa no es la posición del pueblo argentino, porque lo vimos. La primera tendencia en Twitter en Venezuela fue pido perdón, no apoyo, ¿no? Esa tendencia que montó el pueblo argentino en Twitter. Nosotros sabemos cómo piensa el pueblo argentino, e incluso sabemos cómo piensa mucha gente dentro del gobierno Fernández. Pero el señor Solá cometió un error grave que pone en peligro la seguridad de Venezuela, pero afortunadamente el presidente del país, el presidente de la nación, mandó a parar y dijo, no estamos de acuerdo con una invasión militar. Está bien, pero recuerda una cosa, cada paso que ese cartel de políticos mafiosos autodenominado el Grupo de Lima dé, eso es un paso para generar problemas en Venezuela. Eso es muy importante que seamos responsables en la forma como vamos a analizar esto. Venezuela no es un país violador de derechos humanos. Si usted quiere ver un país violador de derechos humanos, el narcoestado colombiano tiene más de 200, 300 líderes sociales asesinados solo en este año en Colombia.
eso es un país violador de derechos humanos. No nos vamos a poner a inventar aquí Sí, que no, sí. derechos humanos. La verdad que Felipe Solá arrancó con el pie izquierdo. Yo ya estaba en Venezuela, fue en diciembre, si no me equivoco, hace poco, del 2019, cuando empezó como a hacer un reproche por Twitter al gobierno venezolano por lo que había pasado por ese papelón que hizo Guaidó tratando de treparse por las rejas y crear un show. Fue un papelón, una vergüenza, y Felipe Solá recriminó eso al gobierno. Eso fue también contundente la respuesta en Twitter. O sea, la verdad que ahí ya empezó mal, ¿no? Espero Sí, que... sí, bueno, y con el pie derecho, no con el pie izquierdo, porque la gente del partido de Macri aplaudiendo bueno, o sea, si nosotros tuviéramos a alguien de estos enemigos de Venezuela, de la mafia ese Guaidó que está robando el dinero a los venezolanos, que está robándose de todo, una banda de ladrones y de delincuentes, si esa gente nos estuviera aplaudiendo algo que hubiéramos hecho, yo creo que hay que destituir a la persona que hizo algo, porque si la canalla te aplaude, Sí, estás haciendo mal tú. sí, sí, sí. Qué manera de evaluarse uno, ¿no? A ver quién te aplaude y quién te critica. Sí, Sí. totalmente. Bueno, no sé si querés agregar algo, Ednio, la verdad magnífica esta entrevista. Voy a tratar de reproducirla lo más que pueda. Ya va 1 hora, 3 minutos y 54 segundos de entrevista. La No verdad, sabía que iba a ser tan largo. por mí me quedaría 1 hora más hablando, pero bueno, por los tiempos de atención de la gente vamos a ir cortando. La verdad que te agradezco muchísimo, siempre es un placer escucharte hablar. Cuando voy allá a Venezuela, por supuesto, me escucho muy, muy atento a la gente que está tan informada sobre lo que está pasando. Bueno, ya estaremos en una próxima, después de las elecciones, a ver qué pasa, algún análisis tuyo. Y bueno, decir las últimas palabras y acá nos despedimos. Creo que con las elecciones es una buena forma de cerrar. El 6 de diciembre de 2020, como corresponde en la Constitución, tenemos que votar por la Asamblea Nacional. ¿Qué dice la Constitución? Que cada 5 años se elige la Asamblea Nacional. Aquí no hay ninguna cosa extraordinaria, no hay nada normal. Es una elección más de las más de 20 elecciones que hemos tenido en 20 años. Son elecciones que forman parte del periodo constitucional. Es una elección ordinaria totalmente, si no hay nada extraordinario, es una elección que corresponde. Y la oposición venezolana, un sector valiente de la oposición venezolana, porque a la oposición se le ha sobornado hasta con dólares para que abandone la pelea. Estados Unidos está literalmente sobornando a políticos aquí para que no se lancen o amenazándolos porque tienen negocios o familia o casa y todo en Estados Unidos. La oposición democrática venezolana se está lanzando. Eso es un problema netamente de la oposición. Aquí en el año 2005 la oposición se retiró toda por orden de los medios de comunicación, que son los que los mandaban en ese momento, diciendo que si ellos se lanzaban y en efecto iban a perder, lo que iban a sacar 30 curules nada más. Se repite la historia un poco. Estados Unidos le iba a retirar el apoyo, por lo tanto, que no se lanzaran. Mejor dejar la duda. Bueno, aquí no les va a funcionar lo de dejar la duda, porque aquí sí hay una oposición que se está lanzando, que es valiente y es inteligente. O sea, el pueblo opositor venezolano necesita dirección. No son gente que nos apoye, y hay políticos dispuestos a tomar esa dirección, a capitalizar ese voto político. En el caso de la revolución, hay un grupo de personas que han históricamente recibido el apoyo de la revolución, porque es realmente la revolución la que ha hecho, y el presidente Hugo Chávez es un hombre práctico, la que hizo que la izquierda se dejara de las habladeras y todo lo demás y se dedicara a un objetivo: tomar el poder y cambiar el país, que es lo que se ha hecho. Y ese grupo, bueno, está buscando sus propios votos, tratando de ubicarse como una alternativa. La única alternativa es la revolución bolivariana. Esa es la única alternativa que hay. Si usted quiere llamarse alternativa, se puede llamar, pero bueno, ellos están compitiendo también. Es una opción para quienes de repente no quieran votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido Hugo Chávez, el partido que lleva el Plan de la Patria, y por supuesto el partido que lleva el Plan de la Patria, el partido de Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigido por su presidente Nicolás Maduro, como el presidente del partido también fue presidente Hugo Chávez. Está claro en la meta, en el plan, en hacer realidad el Plan de la Patria, y sobre todo en lo más importante. Tenemos 5 años esperando este momento, y este momento no lo vamos a desaprovechar los venezolanos. Nosotros queremos cambiar esta Asamblea Nacional. Somos la oposición en este momento, que vamos a tomar ese espacio de gobierno que tiene otra gente que demostraron que nunca deseaban hacer una Asamblea Nacional, sino una asamblea que fuera una cabeza de playa de Estados Unidos para tomar control del país. Los enemigos de Venezuela se acaban para la política venezolana el 6 de diciembre, y empezaremos el 5 de enero de 2021 con una asamblea que estoy seguro que tendrá varios factores. Uno, una asamblea nacionalista que defenderá los intereses de Venezuela independientemente de la bandera política que apoye, o sea, una asamblea venezolana.
2, una asamblea dispuesta a cambiar esa realidad del bloqueo, trabajar para que eso se acabe. Y 3, una asamblea que va seguramente a recoger los intereses de todas y todos los venezolanos, que somos en definitiva los que construimos el país. Gracias a todos por su apoyo, gracias por sus palabras, pero este es un problema de los venezolanos y lo podemos resolver las y los venezolanos con el acompañamiento internacional este 6 de diciembre. Bueno, muchas gracias, Ennio, por estar acá con todos ustedes. Estuvo Ennio Di Marcantonio, directo desde Venezuela, el periodista, comunicador. Y quiero recordarle a todos y a todas que se suscriban a este canal, activen la campana de notificaciones, compartan este material, denle pulgar arriba para que esto llegue a mucha más gente. Muchas gracias, Ennio. Nos vemos. Hasta pronto.